Buenas noches en este miércoles en el que ya constatamos que la campaña electoral habita entre nosotros y en el que además sabemos que los políticos están todos infectados de ese virus que les hace prometer de manera compulsiva o hacer declaraciones que estiman van a tener impacto entre la ciudadanía, que son sus votantes, y con eso están en un sinvivir permanente. Mire, sin ir más lejos, hoy, en este día, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha convocado a los medios para hablarle de su preocupación por los dineros que pueden estar incluidos en los presupuestos generales del Estado para el 2019 y que parece que podrían aprobar en el próximo Consejo de Ministros el viernes, sin que se incluyan las partidas obligatorias incluidas en el REF, con lo cual todo aquello que veníamos hablando en los últimos tiempos sobre el anclaje en la Constitución y todas esas frases hechas por nuestros políticos que al final, como estamos viendo, no sirven para nada y que obedecen más a una dialéctica rimbombante que a una realidad palpable. No tenemos lo previsto, pero desde Canarias ya se piden casi 5.000 millones de euros de las cuentas del Estado. Una cantidad que si fueran billetes no habría papel para hacer tanto billete. Nos hablan de esas cifras mareantes porque hacen sumas y restas incomprensibles para el resto de los mortales y de ahí salen resultados inimaginables. Pero a ellos no les importa. Lo mismo se dice que no hay dinero para las carreteras que sacan a licitación un tramo del Tren del Sur. O lo mismo hablan de las listas de espera en sanidad que instalan un robot mecánico para intervenciones en los hospitales. No tenemos términos medios y por eso tenemos a tanta gente desencantada. Dicho esto, lo de los temores de Clavijo sobre los presupuestos nos lo ha transmitido esta misma mañana a los medios de comunicación y ha dicho que no va a permitir una humillación del archipiélago en el primer presupuesto que se elabora tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias. O sea, que estamos en lo de siempre, que aquí no sirven de nada las leyes que nos venden como las mejores del mundo en cuanto a seguridad y que amarran, anclan o cosen, como ellos quieran, el marco jurídico al económico. Pamplinas, que suenan muy bien pero que no tienen muchos visos de ser seguro alguno. El gobierno de Clavijo sostiene que el cumplimiento estricto de las obligaciones que impone al Estado el nuevo Estatuto de Canarias y su régimen económico y fiscal implican que las cuentas del 2019 deben destinar al archipiélago un mínimo de 4.962,6 millones de euros, unos 400 millones más que las del 2018, que no vinieron todas, ¿no? El presidente reconocía esta mañana que el escenario parlamentario que siguió a la moción de censura contra Mariano Rajoy ha hecho que los dos votos en el Congreso, lo de los nacionalistas canarios, uno de Coalición Canaria y otro de Nueva Canaria, dejen de ser imprescindibles y que tiene la impresión de que Sánchez y el PSOE han fijado en este momento sus prioridades hacia otros lugares como Cataluña, Valencia y Andalucía. ¿Vale? Es muy posible que sea así, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a comenzar a proclamar la independencia? Y si nos dicen que sí, ¿qué hacemos? ¿Nos independizamos? Son las cosas de este tiempo preelectoral. Esta mañana hemos oído al presidente del Gobierno anunciar también la compra de las 328 viviendas de Añaza en peligro de desahuciar a sus moradores porque el Banco de Santander se las quería vender a un fondo buitre. Que, por cierto, esos fondos financieros son todos buitres, sin excepción. Y se las compra al Banco de los Botín por 25 millones de euros, que son millones, Es decir, a poco más de 76.000 euros por piso, que no es un dinero excesivo, pero que tampoco es cualquier cosa. Lo que habrá que explicar es cómo es posible que unas viviendas que se construyeron en suelo público en su día, que se los dio el ayuntamiento, que estaban destinadas a esa misma finalidad, es decir, a ser vivienda pública, hayan acabado en manos de un banco que ha hecho su negocio con la venta de los pisos. Ahora habrá que ver cómo termina esta historia, porque, como ustedes saben, entre esas 358 familias hay algunas que no podían pagar porque no les daban los recibos y también las hay que están en situación de ocupación, por lo que no se sabe si podrán seguir en el piso. La promesa de esta mañana era que se va a analizar cada caso. Ya veremos cuánto hay de verdad y cuánto de promesa. Pero se ha producido una promesa más en el día de hoy. Y es que el Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación la primera fase del acceso norte del circuito del motor por 3,2 millones de euros. Los trabajos son financiados por el Marco Estratégico de Desarrollo Insular del Cabildo y el Fondo de Desarrollo de Canarias del Gobierno de Canarias y tienen un plazo de ejecución de 10 meses, contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. ¿Hay o no hay ambiente, decisiones, licitaciones y planteamientos electorales? Ustedes mismos para contestarse si estamos o no estamos en tiempo electoral. Me da a mí que sí. Buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. Venga.
el primer recordatorio de la noche. Ya saben ustedes, les voy a aguar la paciencia. El nuevo plan de frecuencias del Estado obliga a todos los canales de televisión a cambiar sus emisiones a la nueva frecuencia, el 47. Seguro que si ya sintonizan su televisión nos están viendo por el 47, es la que le toca al día. De momento puede vernos por el actual y también por por el 47. Resintonizar ya la tele en este canal y no se quede sin el Día TV. Desde este mes de enero nos verán por el 47 en simultáneo con el canal viejo, pero después de enero se acabó, solo por el 47. Y si aún tiene problemas, contacte con su antenista. Lo ha dicho Pepe Moreno. Hoy, esta noche, estará aquí Inma Évora. Ha estado intermediando para solucionar el desbarajuste o lo de las viviendas de los fondos buitre del Banco Santander en Añasa. Y finalmente se ha logrado. Ha habido hoy una reunión. También estará por aquí la presidenta del Colegio de Graduados Sociales. Ayer el presidente del Gobierno de Canarias, lo vimos ayer, decía que en este año con estos nuevos presupuestos, la ley va a cambiar. Una ley que lleva desde los años 80, vetusta y vieja, sobre los asuntos sociales. Veremos qué es lo que opinan desde el colegio. Y hablaremos hoy de los desaparecidos, pero hay una pregunta que quiero hacer y seguramente a ustedes les está reinando. ¿Qué es ese run que hay, de una moda, de un modismo, que los chicos se retan para desaparecer durante unos días? Chicos, los jóvenes, los adolescentes, incluso algún preadolescente, se reta para desaparecer. ¿Qué hay de eso? Vamos a ver si arrojamos un poco de luz, a ver si en Canarias sabemos algo sobre esa cuestión. Pero primero, Añasa. El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, ha alcanzado ya el acuerdo con el Banco Santander para comprar por 24,8 millones un conjunto de 358 viviendas de este lugar, ubicadas en el barrio de Añasa. Son VPO, están en Santa Cruz, y evitar así su venta a un fondo buitre. Palabras textuales del presidente, fondo buitre. En principio, Visocan recibía los fondos va a recibir los fondos el próximo día 15. Ayer martes se aprobó una ampliación de capital en el Consejo de Gobierno y la firma con la entidad financiera se va a producir probablemente a mediados del mes de marzo. El Gobierno ha optado por pagar toda la cantidad de golpe para evitar el pago de intereses, abrir una operación de endeudamiento y lograr rebajar al máximo el precio final, dado que la tasación de estas más de 300 viviendas rondaba los 29 millones. Una vez las viviendas se incorporen al parque público del Gobierno de Canarias, se iniciará un proceso de ir caso a caso para ordenar todo, dado que la casuística es muy variada en esta urbanización, pues hay desde ocupas a personas con problemas para abonar el alquiler o los gastos corrientes, pero ahora tendrán la seguridad de que los pisos están bajo la propiedad pública. Escuchemos lo que ocurría hoy ahí en la presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno la ampliación de capital de Visocan, que como bien ha dicho la consejera, es la empresa pública que va a adquirir las viviendas. El precio de tasación de las viviendas era 29 millones de euros. Hemos cerrado la negociación, de ahí la discreción, y yo hago mías las palabras de la consejera del no poder dar información cuando ustedes la demandaban. Lo hemos cerrado en 24.890.000 euros. A partir de la firma de la compra, que espero que sea muy pronto porque ya el acuerdo está cerrado, y en cuanto se culminen los trámites administrativos se pondrá fecha para firmarla. Y como digo, a partir de ahí, con cada uno de los vecinos revisaremos la situación, trataremos, pues analizaremos los nuevos contratos de arrendamiento, que esta vez serán de Visocan, que es la empresa pública que va a adquirir los dos edificios, y pondremos todo en orden. Creo que el ejemplo que hemos dado de coordinación entre las administraciones públicas canarias, resalto lo de Canarias, Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento, ha sido clave para que se pueda resolver un problema social de este nivel. 358 familias que la mayoría se iban a la calle, de la noche a la mañana, y que se ha parado. Se ha parado y ahora esas viviendas pasan a ser parte del patrimonio público, del patrimonio de todos. No es fácil tampoco coordinar tantos vecinos con además una situación diferente cada uno de ellos, pero es el primer elemento que yo quería destacar. Ahí
el trabajo de IMA ha sido muy importante, y de los propios vecinos, de las propias vecinas para, como digo, impulsar el trabajo que después han hecho las administraciones de manera sucesiva, ¿no? Bueno, es un asunto que vamos a tratar a la mitad de este programa. Hemos invitado a Inma Évora para que nos cuente los pormenores, los detalles, a ver qué sacamos en claro de todo esto. Bueno, en 2018 otra de obras. En 2018 se inició uno de los trabajos, una de las obras más esperadas en la ciudad de Puerto de la Cruz, la estación de guaguas. El consorcio urbanístico ha sido el encargado de realizar este proyecto de esta infraestructura que ejecuta el Cabildo de Tenerife, que marcha a buen ritmo. Hoy lo hemos podido comprobar y también las autoridades han dicho que sí, que va en fechas. Si todo sigue así, esperan que en el mes de abril pueda entrar en funcionamiento la estación de guaguas, por fin, la anhelada estación de guaguas de Puerto de la Cruz. Y después de 3 años cerrada por una avería, la piscina de Puerto de la Cruz, vamos a verla, presenta este estado: grafitis e indigentes en su interior. Según el alcalde, ya se van superando los trámites administrativos que han sido bastante complejos y que han impedido cumplir con los plazos previstos. Según Lope Afonso, el proyecto para la reconstrucción del centro insular o la construcción del centro insular de natación se encuentra en la última fase previa a la licitación de la obra, que esperan pueda estar adjudicada a mediados de este año 2019. Hasta nos recibió un perro. Los trámites administrativos han sido complejos. Nos encontramos ya afortunadamente en la última fase previa a la licitación de la obra y lamentablemente las cuestiones técnico-jurídicas son las que a veces complican los expedientes. En este caso, finalmente, pues la aparición de una discordancia en el planeamiento municipal, luego de haber conseguido la cesión de costas de todo el ámbito en el que se construirá la piscina, ahora futuro centro insular de natación, pues ha motivado este último retraso. Pero afortunadamente tenemos la solución jurídica, se va a plasmar durante este mes de enero y ya en cuanto el informe esté evacuado, el Cabildo estará en condiciones de licitar la obra, que es una de las más ansiadas, no solamente por los deportistas, también por los usuarios en general, y un equipamiento necesario para que la ciudad también, dentro de su estrategia turística de posicionarse como un destino referente para el turismo deportivo, pueda tener ese equipamiento competitivo. Bueno, estas declaraciones se las recogimos, las tomaba nuestra compañera Cande Gómez esta mañana, Lope Afonso, porque nos convocaban a una presentación en el Puerto de la Cruz. Saben ustedes que Fitur está al caer, la Feria de Turismo en Madrid. Bueno, pues el Puerto de la Cruz, que durante muchos años ha sido un lugar recurrente para celebrar bodas, disfrutar de las lunas de miel y escapadas románticas, quiere seguir apostando fuerte por este importante nicho de mercado. Por eso hoy se ha presentado el estudio del segmento de turismo romántico, que arrojó datos muy interesantes, positivos para este sector, que ha dejado que en el último año 2 millones de euros de beneficios en la ciudad. Otro dato curioso es que el año pasado se celebraron 90 bodas civiles en el ayuntamiento. Los residentes canarios son los que contratan la mayor parte de las bodas que se celebran precisamente en el puerto. Así lo demuestra este estudio de la Concejalía de Turismo del municipio y su concejala, elaborado por Gaia Consultores, con el objetivo de incrementar su volumen de negocio en el segmento del turismo romántico. Con el diagnóstico de la situación obtenida se ha identificado que del total de hoteles de 4 o 5 estrellas con los que cuenta el municipio de Puerto de la Cruz, son 10 los que presentan la infraestructura más adecuada para la celebración de bodas. Hemos hecho pues una encuesta pues, por todos los hoteles y por todos los lugares del municipio donde se celebran bodas, y podemos hablar de en torno a que normalmente en un gasto de boda pues son 10.000 euros, pero a eso habría que sumarle todos los servicios que se consumen a lo largo de la estancia de esos invitados, de esa pareja, y sobre todo de las experiencias que disfrutan en el municipio a lo largo de esa celebración. El segmento de turismo romántico, que abarca un target bastante amplio, porque por un lado tenemos a jóvenes parejas que viajan para una escapada romántica de fin de semana en un puente o en cualquier fin de semana, tanto de residentes canarios como gente de la península, un target de una edad un poco más avanzada, a partir de los 45, que vienen o para disfrutar su segunda luna de miel. También va a ser promocionado en la Feria Internacional de Turismo, como dije antes, en Fitur, que se va a celebrar del 23 al 27 de este mes en el Centro Internacional de Ferias y Congresos, en el IFEMA de Madrid. Todo ello cuando los datos turísticos son bastante positivos para la ciudad, que en 2017 recibió casi 1 millón de turistas y que espera que al saldar los datos de 2018 estos también sean similares, salgan en positivo. Bien, las sorpresas van a haber dentro de la feria.
no va a ser en la calle, esta vez va a ser dentro de IFEMAS, eso sí te lo digo, les llegará la invitación, por supuesto. Les puedo adelantar que va a ser el día 24 a las 10:30 de la mañana, ya tenemos la sala reservada y bueno, vamos a presentar ahí un poco el trabajo que hemos realizado fruto de ese estudio y completar pues con alguna sorpresa que verán en esos días durante la feria. Somos partidarios de que en una feria turística como esta y como otras que se celebran, la marca tiene que coger fuerza y para que la marca tenga fuerza debemos ir como Islas Canarias y como Isla de Tenerife. Nunca se nos ha planteado cambiar de opción, si es verdad que hemos solicitado tener más espacio y bueno, algunas peticiones se han escuchado, otras yo creo que se pueden mejorar todavía. Por ejemplo, en este caso hemos tenido que alquilar una sala porque no hay espacio donde desarrollarlo y sinceramente, si te doy mi opinión personal, me encantaría poder hacer esa celebración, esa convocatoria de medios dentro del stand de Canarias, porque creo que le das mayor visibilidad a las islas y al final. Bueno, y por fortuna Fitur se presenta con paz laboral en esta compañía, en Ryanair. Los sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair anunciaban hoy la desconvocatoria de las huelgas previstas para los días 10 y 13 de enero tras llegar a un acuerdo con la empresa que incluye iniciar la negociación del convenio colectivo, según ha informado Cipcla Uso en un comunicado. El encuentro entre el sindicato y empresas, que se alcanzó de madrugada tras más de 14 horas de reunión, fija los cimientos hacia la normalización de las relaciones laborales de los TSP bajo el marco jurídico y laboral español del futuro modelo productivo, según el comunicado y según los sindicatos que ya habían desconvocado la huelga convocada para este martes para seguir negociando. El acuerdo es el resultado de un largo año y medio de lucha de acciones sindicales coordinadas. Así pues, los trabajadores de Ryanair de cabina estarán bajo la jurisdicción laboral española. Y esta otra historia, la campaña de la renta, atención, de la renta y patrimonio 2018 comenzará el próximo día 2 de abril para la presentación por internet y por teléfono y se prolongará hasta el 1 de julio según el calendario del contribuyente elaborado por la agencia tributaria. En concreto, el 2 de abril arranca la campaña para la presentación de internet de las declaraciones de renta y patrimonio 2018, así como aquellos contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de la renta. Empezamos el año y ya nos están recordando que tenemos nuestros deberes y obligaciones con el fisco. Bueno, un estudio de la Plataforma para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Aquí en este programa ha estado varias veces su promotor, Chano Quintana, desvela que en Canarias ha vuelto a registrar el año 2018 con más muertes por ahogamiento y por accidentes que por accidentes de tráfico. El archipiélago canario cerró el año como la comunidad autónoma récord en número de ahogados de toda España y la Asociación Española de Técnicos de Salvamento Acuático y Socorrismo situó a las islas en el tercer puesto nacional con mayor mortalidad. En el último ejercicio, un total de 56 personas perdieron la vida en playas, costas, piscinas de Canarias frente a las 43 que lo hicieron en carreteras de las islas, según datos estos últimos de la Dirección General de Tráfico del Estado. Bueno, ¿hay posibilidad de saludar a Chano Quintana? Bueno, Chano Quintana, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Saludos, feliz año y un placer, como siempre, estar en tu programa y en el Día Televisión. Felicidades por recibirnos. Suponemos que no sé si estás en despacho, en tu casa, pero bueno, te pillamos ahí, cosa que te agradecemos enormemente, que nos abras las puertas. Estás en Gran Canaria, entiendo, ¿no? Sí, estamos en Gran Canaria, que acabamos de llegar ahora de la isla de La Palma y estamos aquí trabajando, terminando ya la jornada. Bueno, bien, este es el dato, es el resumen escabroso del año, pero ya tú lo venías aventurando durante todo el ejercicio 2018, las veces que pasaste por este programa, ¿no? Se estaban registrando más ahogamientos que muertes por accidente de tráfico y finalmente el saldo final, por desgracia, nos viene a dar la razón, o te viene a dar la razón a ustedes, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que hemos reducido en un 40% el número de fallecidos en 2018 con respecto a 2017, pero así todo, evidentemente, sigue siendo la cifra de muertes por ahogamiento superior a la cifra de muertes por accidentes de tráfico, una realidad que muy poca gente conoce, y de ahí nuestra necesidad de visibilizar el ahogamiento para que las instituciones
vuelquen e inviertan, como ya dije en tu programa, en la última ocasión que estuve ahí en el estudio en persona, para que las instituciones se mojen y activen campañas de prevención. Chano, las campañas de prevención para los de aquí y para los de afuera, que es lo que hemos hablado varias veces. Efectivamente, fundamental. De cada 10 ahogados, 8 prácticamente eran extranjeros. Esta tarde mismo moría un buceador alemán en la costa de Gran Canaria, en Mogán. Estaba practicando buceo con una empresa y con otros turistas más que se iniciaban a este deporte, que no hay que olvidar que es de riesgo, y una parada cardiorrespiratoria. Ahora está siendo investigado por la Guardia Civil. Lo cierto es que esta tarde mismo Gran Canaria fue el escenario del primer muerto por accidente acuático de Canarias en 2019. Bueno, estamos hablando de un submarinista, ya veremos lo que arroja la autopsia, lo que arroja la investigación de la Guardia Civil, que sea un infarto, pero bueno, se había metido en el agua, se supone que se lanza con aparejos de seguridad, pero la mayoría de los casos se dan por imprudencia. Mientras tú hablabas estábamos viendo unas imágenes recurrentes en Guía de Isora, en Santiago del Teide, con un mar endemoniado, pero aún así los que no conocen de esto se tiran porque hace calor y el agua está fresca. ¿Qué tenemos que hacer? Es que siempre te hago la misma pregunta, pero vuelvo a decirla. ¿Qué tenemos que hacer? Si hacemos una campaña es para concienciar a los de aquí y a los de afuera, ¿no? Efectivamente. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a todas esas personas? Pues tenemos que contar con la complicidad del sector turístico. He tenido ya un encuentro con los máximos responsables de turismo del Cabildo de Tenerife este pasado verano, con Alberto Bernabé. Coincidimos hace muy poquito también en Tenerife en unas jornadas que organizó la Dirección General de Seguridad y Emergencias, donde tuve ocasión de volver a hablar, y o nos implicamos. La campaña está ahí, es una herramienta que se entrega gratuitamente, está en 6 idiomas, y ahí se explica cómo actuar ante cada situación de riesgo. Pero hay una cuestión universal, que es aplicar el sentido común, la autorresponsabilidad, y ese es el gran problema. Y de hecho, en 2018, la isla que batió el récord con mayor número de muertes en toda Canarias por ahogamiento fue Tenerife, que desbanca a Gran Canaria, que en el año 2017 fue la que registró el mayor número de fallecidos, y además Tenerife registra el 41% de todos los accidentes acuáticos, aquellos que acabaron con resultado de muerte, lesionados graves, críticos, rescates, en fin. La casuística de Tenerife en 2018 ha sido, ya digo, la que ha ostentado el récord por siniestralidad. Y ahí tenemos que incidir. No es posible, Enrique, que si por 1 millón de personas que mueren por sarampión hayan campañas para la prevención de esa enfermedad, y por gripe que mueren 2 millones no hayan campañas de prevención. Vuelvo a insistir, si para la DGT, para evitar y prevenir los accidentes de tráfico, hay campañas y el presupuesto de la DGT es de 1.000 millones de euros al año, fantástico. ¿Cómo es que si han muerto ahogadas en España 500 personas el año pasado, casi 500, no hay ninguna campaña activada, y máxima en Canarias, que llevamos ya 5 años consecutivos cerrando el ejercicio como comunidad autónoma con mayor mortalidad de todo el país? Ya. Oye, ¿por qué hay una explicación científica por qué esa casuística en Tenerife? No se sabe. Esto depende también de las mareas. Vemos que en Tenerife, por ejemplo, el 85% de los muertes, de los fallecidos, se habían introducido en el agua cuando había bandera roja. Y en aquellos puntos donde no hay bandera roja, hay una cuestión que es el sentido de la vista, y si vemos olas, oleaje fuerte, corrientes, marea, viento, ¿cómo es que nos metemos en el mar, en el agua, ¿no? Y luego incidir también en el aumento. Si bien hemos reducido un 40% las muertes, se han incrementado en un 15% los accidentes con niños como protagonistas. 3 niños que perdieron la vida en 2018 en las costas canarias, uno de ellos una niña británica que fallecía en una piscina en un establecimiento hotelero del sur, y luego además 3 niños con carácter crítico, con lesiones de carácter crítico, 6 de carácter grave, hasta 25 niños sufrieron un accidente en el medio acuático en 2018, y nos preocupa muchísimo ese incremento también. Bueno, te voy a despedir, Chano, pero voy a hacer una cosa, si me la permiten los televidentes y tú. Los próximos invitados son Santiago Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, y Cristina García, psicóloga especialista en psicología evolutiva infantil y adolescencia y colaboradora de SOS Desaparecidos. Pero es que
Santiago Martín tiene la doble condición que también es uno de los responsables de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando a Chano, escuchando a Chano, ¿no? Bueno, tú eres de Protección Civil. ¿Hay alguna explicación para esa casuística tan alta en Tenerife? Hombre, ya explicaba que la gente, la mayoría, se lanzaba con bandera roja. Por ejemplo, la costa de Santa Cruz. Yo creo que tenemos que hacer un proyecto de concienciación ya no solamente a nuestra gente, sino también con nuestros turistas, ¿no? Pero es complicado, porque lógicamente nuestros turistas llegan y automáticamente pues... Te vas al mar. Te vas al mar a disfrutar de nuestro clima. Sí es verdad que esta cantidad de ahogados en nuestras islas es un tema preocupante y lógicamente que tenemos que abordar, porque también tenemos esa ley de playas que hay que aplicar y que lógicamente pues en algunos puntos no se está aplicando como debiera. Ya. Chano, gracias, agradecido porque estés ahí esperándonos, porque nos cuentes estos casos, en fin, porque pongas voz a este informe de final de año. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Enhorabuena la labor que está haciendo Santiago en esos desaparecidos, le hago un seguimiento a través de las redes sociales, enhorabuena, fundamental, y nada, gracias siempre al Día Televisión. Como siempre digo, el mejor socorrista en tierra, en aire y en mar es la información, y aquí hemos hecho hoy todo un poco de guardavidas. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por cierto, para dar noticias, siguiendo por esta línea, un motorista fallecido hoy tras chocar la moto en la que se desplazaba con un coche en la carretera de acceso a Araya, en el municipio, en el municipio de Candelaria. Es una formalidad de la agencia EFE. El personal sanitario del SUC, desplazado al lugar del accidente, comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos en las extremidades y en el cráneo, y mientras lo asistían entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que le iniciaron las maniobras de reanimación, cardiopulmonar, etcétera, y no pudieron salvarle la vida. Bueno, ya le he presentado. Don Santiago, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ahora vamos a ver a Cristina García. Muy buenas noches. Gracias a ambos los dos. SOS Desaparecidos. Bueno, más de una vez en este programa habrán visto ustedes. Además, la cuenta de Twitter de SOS Desaparecidos a nivel nacional es bastante activa. Efectivamente. Es bastante activa, está siendo muy útil. Me parece una cosa impresionante. Está ayudando muchísimo a que la gente identifique, porque claro, pones la foto, rápidamente identificas, y además si tienes el Twitter, las alertas, pues te salta, identificas, también nos viene muy bien a los medios de comunicación. Y, bueno, pues por lo menos vas por la calle diciendo, a ver si es esta la persona, ¿no? Y en muchos de los casos son las llamadas de las personas, de los viandantes, en fin, de los ciudadanos los que dicen haber visto una persona y finalmente se localiza. Pues sí, precisamente en las últimas semanas, son muchas esas personas que nos ayudan a compartir esa alerta que emitimos a nivel nacional e internacional, de llamadas de personas que nos van pues orientando para poder localizar a esa persona que está desaparecida. Recuerdo hace muy poco en Adeje una persona que estaba desaparecida de la zona norte y que nos habían indicado que podía encontrarse por el municipio de Adeje, donde las llamadas nos iban diciendo dónde podía estar, y que incluso llamaba yo a un familiar de una persona desaparecida en Adeje, que se echaba manos no se cruzaba de brazos y se echaba a la calle a colaborar con nosotros para localizarla. Y era localizada pocos minutos después, al mismo tiempo por este familiar que colaboraba de forma directa, porque sabe de lo que estamos hablando, y en ese momento que llegaba una patrulla de la policía local. Cristina, ¿la gente desaparece porque se pierde, o la gente desaparece porque se desnorta, o la gente desaparece porque quiere desaparecer? Hay de todo un poco. Es decir, en todo llevas algo de razón. Hay muchas causas, hay muchas razones. Sí es verdad que en la adolescencia una de las causas principales es pues la mala gestión de la situación que están viviendo en el ámbito familiar o escolar incluso. Ya. Vale, tú como psicóloga, ¿cómo gestionas ese tipo de desaparición? O sea, ¿cómo se atiende a esa gente? Hay que decirle, chico, ¿por qué te vas de casa? No es así, ¿no? Hay que hacer un tratamiento distinto. Cuando el menor está desaparecido, lógicamente trabajo con la familia. Y en un primer momento pues todo es crisis de ansiedad, es nerviosismo, es incertidumbre, que es el peor estado en el que puede estar una persona. Entonces todo ese tipo de gestiones emocionales son las que hay que darles herramientas. Una vez aparece el menor, pues también hay un trabajo. No es que ya la persona ha sido encontrada, localizada, y ya se termina el caso, no. El caso sigue adelante y trabajamos con los adolescentes o con los adultos. Ya. Y sí se trabaja. Bueno, has dicho, Santiago, cuando estamos hablando de adolescentes estamos hablando de un barril de pólvora. Sí. Porque no sabes por dónde puede salir. O te estalla o no. ¿No?
es en la adolescencia donde hay que tener mucho cuidado para evitar que los niños se nos fuguen. Ya sé que ya sabemos que la casuística, tú lo acabas de decir, es muy variable, ¿no? En el sentido de que no todos, si fuera que en la adolescencia los niños se da por irse, pues tendríamos miles de niños fuera desaparecidos, ¿no? O se irían durante días, que ahora vamos a hablar de ese tema, sobre todo el run run que hay en la sociedad, ¿no? Sobre esta cuestión. Pero ¿cómo...? Sí, hay un trabajo de prevención. Hacemos unas charlas informativas en los centros escolares, advirtiéndole, enseñándole, difundiendo pues todo aquello que conlleva una desaparición. Es verdad que en algunos casos, de hecho hemos tenido un caso hace algunos meses de un menor que realmente se fugó y se organizó con su otro hermano, también menor de edad, por populismo, porque lo que quería era pues salir en la tele, saber que los policías le estaban buscando y demás. Pero son los casos en menor cantidad, este tipo de causas. La búsqueda de notoriedad. Sí, de que se den cuenta, entonces, que algo está pasando en casa, algo está pasando. Realmente es por algo. Hay una carencia ahí, ¿no? Hay una carencia, porque si buscas la notoriedad desde ese punto de vista es porque algo está pasando. Bueno, y el famoso run run, le pregunto a los dos, que me responda quien quiera, pero me parece que Cristina tiene una opinión bastante formada sobre esta cuestión. Vamos a ver. Los últimos casos de desaparición de chiquillas y de chiquillos en Canarias, que después han aparecido, a los pocos días han aparecido, ¿se debe a un juego o no se debe a un juego? El famoso juego que parece que viene importado de Latinoamérica o de no sé qué partes de Europa y que parece que también es una forma de buscar notoriedad. A ver, es un reto. Tienes que desaparecer durante un tiempo. Es un reto de 48 horas en el cual se está difundiendo por todas las redes sociales. Pero realmente a nivel nacional, no a nivel de Canarias, a nivel nacional, no existe ningún caso desde ese desaparecido registrado vinculado a ese reto. Entonces tenemos que quedarnos tranquilos y no hacer una alarma social de esto. Pero sí es verdad que, bueno, que más vale prevenir que curar, tenerlo en cuenta, pero tenemos que dar gracias de que todavía aquí a Canarias no ha llegado. ¿Qué pasa? Que con esa difusión va a llegar a manos de los jóvenes, de los adolescentes, y probablemente en breve empezaremos a tener ese tipo de desapariciones. Ya, por empatía, por similitud, claro, por copia. Básicamente. Los últimos casos de muchachas jóvenes que hemos, no sé si adolescentes o sí, adolescentes que hemos tenido de desaparición, ya me ha respondido que efectivamente no existen casos como esos, estos no serán así. Pero nos estamos derivando a casos de personas con chicas, no sé, porque a veces hoy te enamoras locamente de alguien y te vas, ¿no? Y te vas de casa, porque tu padre no acepta que tengas esa relación porque el chico es mayor o el chico para él no es conveniente, ¿no? ¿Hay algo de eso? Algún caso también tenemos. Algún caso hemos tenido que trabajar, ya quizás durante el verano tuvimos alguno, en el cual la razón principal pues fue esa, ¿no? Sus padres no aceptaban la relación que ella tenía con su pareja y tuvimos que mediar y tuvimos que llegar a un consenso para que la chica volviera a casa con... Claro, ustedes trabajan de mediadores también. Efectivamente, nosotros trabajamos con la familia, en un momento dado pues intentamos ver realmente qué posibilidad se ha dado y hay que dejar claro que normalmente este tipo de fugas suelen darse por una no aceptación de las normas de su entorno familiar, de ese centro de acogida, de ese lugar donde convives, que quizás no es un lugar familiar adecuado, ¿no? Pero sí hay que dejar claro de que no tenemos a día de hoy ningún caso que pueda llevarnos a que los patrones coincidan con este reto. Incluso es muy importante que los medios de comunicación tengan mucho cuidado con la información que difunden, porque lo que no nos interesa es que haya jóvenes que quieran probar y que además encima arriesguen su vida en esta prueba, porque hay que tener en cuenta que son menores y que el estar fuera de casa y expuestos en la sociedad en un momento dado puede llegar a un riesgo peligroso. Sí, Santiago, tú has dicho que en 2 años hemos constatado 34 casos, pero en Canarias puede haber más de 100 desaparecidos. Efectivamente. Hoy... Muchísimo, ¿eh? Exactamente. Hoy sacábamos una nota de prensa donde hablamos de ese tema, pero es que hablamos de 100 y a lo mejor son muchos más. O sea, esa nota de prensa ha dado pie a que en nuestras redes sociales ya se hayan puesto en contacto con nosotros familias que no teníamos para hacer visible la desaparición de su familiar. Porque puede ser que te des cuenta de que efectivamente esa persona ha desaparecido. Quiero decir, hombre, se fue, porque solía irse, pero lleva tanto tiempo fuera que ya empiezo a sospechar.
Sí, realmente... Yo creo que falta de conocimiento, falta de información. En un momento dado eso era un tema tabú. Quizás te avergonzabas de que ese familiar se desapareciera con alguna hipótesis quizás no aceptada. Y eso ha dado lugar que tengamos en cuenta que estamos hablando que a nivel nacional podemos hablar que en los últimos 15 años podemos tener un número de 14.000 personas desaparecidas en España. Sí. Muchos desaparecidos. Bueno, ¿ibas a decir? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es cuando se dice que hay que esperar 24 horas para poder poner la denuncia. Eso es falso. Realmente desde que una persona, un familiar, se da cuenta que su familiar, valga la redundancia, no ha llegado a casa, no ha dado señales de vida, no me ha mandado un WhatsApp, empiezas a hacer una investigación cercana, familiar, de amistades, oye, está contigo. Sí. Desde el momento en que ya tengas esa duda, Sí. ya puedes ir a una comisaría y poner la denuncia. No se pueden negar a recogerte la denuncia, no hay que esperar esas 24 horas. Y que no nos inviten a esperar en algunas comisarías o cuarteles de la Guardia Civil, a esperar un tiempo prudencial. Hay que tener en cuenta que esa espera puede desembocar en la muerte de la persona. Ya, claro, después hay casos como el de los menores, ¿no? El de los niños, que se te zafan de la mano y Esos son diferentes. Claro, esos son otros casos distintos. Exactamente. ¿No? Una Hay pérdida. que actuar sobre, es una pérdida. Hay que actuar inmediatamente. Sí. Y en ese caso, ¿hay que actuar tan inmediatamente que haya que activar las redes sociales? Depende, si se alarga en el tiempo la pérdida de ese niño, sí. Porque qué mejor que nos ayuden todos esos ojos que están en la calle, toda esa colaboración ciudadana que en un momento dado está dispuesta a colaborar. Vale. Después hay otros casos, como por ejemplo el de Carmelo Díaz Pescoso, Adeje, 9 de noviembre de 2016, 63 años. Pilar Donis. Pilar Donis, sí. Pilar Donis es su esposa, su compañera. Uno de los casos que nos tiene a todos en vilo y que no arroja ningún tipo de información. Bueno, ¿me permites que saludemos a Pilar? Efectivamente. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la espera, Pilar. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Bueno, 2016, acabamos de estrenar 2019, ya tenemos 3 años aquí. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue usted entera? Después de 26 meses que hace hoy, hágase usted un ligero paréntesis. Sí, y no. piense que esto es un sin vivir todos los días. No, por eso le preguntaba cómo es que sigue entera, ¿no? Yo no sé si sería capaz de seguir entero. Yo, desde luego, no. Yo creo que todos en un momento dado tenemos que sacar fuerzas donde no las tenemos y echar para adelante, porque si no echamos nosotros para adelante, nadie va a hacerse cargo de lo que ya sabemos que hay. Pilar, en un momento determinado se dio la alarma que se habían encontrado los restos humanos cerca de Adeje, por ahí, en algún barranco, y se atribuyó rápidamente a Carmelo. De eso no hubo nada al final. No era él. ¿Carmelo padecía una enfermedad? Degenerativa del hueso, Ya. ceguera parcial y diabetes. ¿Ese día salió rumbo a dónde? Rumbo a un centro comercial cercano, donde su recorrido diario, porque él caminaba todos los días, por motivo de su diabetes y todo, pues él caminaba todos los días, ese era su recorrido y está como yo metros no lo sé, pero a unos 1.000 metros, 1.200 metros de aquí. Ya. ¿Usted qué piensa? ¿Que pudo perder la orientación en un momento determinado? ¿Que fue a algún sitio y se cayó? De todo. No, de todo pienso yo. ¿Piensa hasta mal? ¿Piensa hasta mal? Sí. 2 años y 2 meses después se piensan muchas cosas. Ya. ¿Hay alguna línea de investigación que siga la policía, que le haya dicho la policía? La línea de investigación sigue abierta, la policía hace su trabajo. El problema no es la policía, el problema es los pocos medios que tenemos, que a 2 años y 2 meses después estemos como al principio. Mira. No hay medios para esto. Ya. Se le sigue buscando por la misma zona. Recordemos que se le ha buscado por mar, tierra, aire. Hemos visto los helicópteros del GES, de la Guardia Civil también. ¿Por qué se le sigue buscando siempre? ¿Se le ha buscado siempre por ahí, por el perímetro del sur, por el perímetro de Adeje? ¿Piensan ustedes que pudo haber ido más allá o se le ha buscado por más partes? No, yo precisamente he ido por más partes de la isla. Usted me ha dicho que piensa de todo. ¿Y sospecha algo? ¿Alguna certeza, por poco que sea? Eso es muy difícil de pensarlo porque uno no lo quiere pensar, pero sospecha hasta que no vea yo lo que pasó o que sepa lo que es, no se puede dejar de pensar nada.
Porque no sabemos, eso es la incertidumbre, que no sabemos lo que pasó. Pilar, ¿cómo han colaborado con ustedes SOS Desaparecido? Que hoy tenemos aquí una representación en la mesa. Bueno, pues esas 2 personas que están ahí son mi familia. ¿Qué más le puedo decir? Santiago Carlos Martín para mí se ha convertido en mi familia. Santiago, pues. Y Cristina, bueno, la adoro, ella lo sabe. Cristina, Santiago, tienen ustedes a Pilar, por si quieren saludar. Yo puedo decir que eres una de las embajadoras de SOS. Es triste que sea ante esta situación, pero desde el primer momento me puse a tu disposición y quise que afrontaras esta situación para intentarle, lógicamente, buscar solución lo antes posible. El tema es que no ha sido posible y la verdad que me siento en deuda y necesito poder resolver tu caso, pero la verdad que se me acaban esas posibilidades, ¿no? Claro, Santi, porque tú sabes ya que esto es así, hay pocas soluciones para esto, los desaparecidos, tú sabes perfectamente que al gobierno no le importa, no genera dinero, yo no tengo miedo en decirlo porque es así, yo me siento abandonada por los grandes y es así, y yo no soy la única, somos todos, y aquí hay muchas cosas que hay que cambiar. Y si no nos ayudan personas como tú, que son voluntarias, que son altruistas, que se han metido de lleno en esto, que por eso te has convertido en mi familia, si no lo hacemos nosotros estamos muy solos. Pilar, soy Cristina. Tú sabes que para mí eres mi guerrera, también eres de la familia y lógicamente sabes que estamos aquí haciendo visible no solamente el caso de Carmelo, sino el de todos los desaparecidos, y que estamos a tu disposición, igual que tú la estás para nosotros, cada vez que te llamamos, que te necesitamos para una formación, para dar tu ejemplo, tu vivencia, tu mala vivencia que estás pasando, pues que formamos un buen equipo, como hablábamos esta tarde. Sí, Cristina, así mismo es. Cristina, permítame, Pilar, que le pregunte a Cristina. Cristina, ¿cómo, desde el punto de vista terapeuta, desde el punto de vista de una psicóloga, cómo notas a Pilar? ¿La notas entera? ¿La notas...? Es una montaña rusa, siempre. Pero sí, Pilar es una mujer fuerte, es una mujer valiente, que ha sabido coger las botas, de salir a buscar, de no pararse y de no dejar a Carmelo en el olvido. Si ella no se mueve, muy probablemente sea un número más, un desaparecido más, pero ella está ahí a pie de cañón, tiene sus días siempre, es decir, siempre está, pues, ¿qué es lo que habrá pasado? No sabe si Carmelo está vivo, si está muerto, si tiene frío, si tiene hambre, ¿dónde estará? Correcto. ¿Dónde está durmiendo? Son preguntas que ya no tiene respuesta. Entonces necesita cerrar ese capítulo. Esa es la desazón humana, ¿no? El no tener respuestas. Es el peor estado en el que puede estar una persona, en la incertidumbre, el no saber qué es lo que está pasando. Ya. Pilar, las últimas palabras se las dejo a usted. Lo digo por si tiene algún punto de reflexión en este instante, ahora que estamos hablando aquí entre amigos, porque yo le puedo preguntar ¿a qué se refiere cuando habla de que los grandes hacen poco o no hacen lo que tienen que hacer? Bueno, yo a lo mejor estoy equivocada en lo que voy a decir y lo digo desde mi punto de vista, desde el mío, no del de nadie. Tengo suficientemente edad para saber lo que digo y si repercute, lo siento mucho, a quien le duela, pues que le duela. A mí también me duelen ciertas cosas, como por ejemplo que está mi marido desaparecido, que es una persona que tiene sus derechos y que vivimos en un país democrático y que los desaparecidos no tengan el derecho a ser encontrados. Las familias, los amigos, los voluntarios, las personas que hemos estado buscando durante 2 años y 2 meses a mi marido, no sabemos ya dónde ir a buscarlo. No sabemos a qué cueva, a qué barranco, a qué ladera, a qué montaña. Ya no sabemos a dónde ir. Ya no tenemos nosotros, los familiares, no somos especialistas en esto. Y solamente pedimos para el gobierno que cambie algunas cosas para que prepare gente. Porque yo no hablo de la policía, yo no hablo de la gente que está trabajando, que tiene un puesto como es Guardia Civil o Policía Nacional. No. Ellos están haciendo su trabajo y me consta. Es el gobierno quien tiene que hacer cambios para las desapariciones. Es que para las desapariciones, es que cada día hay más, es que no se dan cuenta. Es que cada vez hay más niños, más adultos, más mayores. Se aparecen fallecidos. Es muy triste que no se encuentren a las personas. Que digan, se fue,
ya volverá, se cansó, tuvo una pelea familiar y se cansó. No, señora, esa persona a lo mejor se cayó y se hizo daño y no puede volver a su casa. A lo mejor, como en el caso de mi marido, se fue y dejó el teléfono atrás, porque salió a comprar, al mandarlo su mujer, que soy yo, y salió corriendo. Eran las 6:30 de la tarde, a 1.200 metros de mi casa. Salió sin móvil, por ejemplo, como mi marido. No puede llamar porque no tenía el teléfono encima. Y a día de hoy estoy como el mismo día, 9 de noviembre del 2016. No sé nada de mi marido. Él no se fue de mi casa. Él necesita ser encontrado. Primero, si está vivo, lo quiero en mi casa. Lo necesitamos en mi casa. En mi casa hay una silla vacía, que esa silla no se ha sentado nadie, nunca más. Nadie, porque es la de él. Está su ropa en el armario intacta, están sus zapatos en la zapatera intactos, no se han tocado porque son de él. Entonces, yo pido al gobierno que de una vez por todas, en vez de sacar tonterías, porque son tonterías que no importan, porque a la mitad de la sociedad no nos importa, y me consta que a la mitad de la sociedad no nos importa, que saque algún recurso para las personas que están desaparecidas, que no tienen voz. Pero los familiares estamos aquí sufriendo. Yo tengo una hija pequeña también. Y esa personita que está ahí sufre. Y no tiene sino a su madre, porque no sabe dónde está su padre. No sabe dónde está su padre. Pilar Donley, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por hablarnos. Gracias. Gracias por dedicarnos estas palabras a todos y por hacerlo desde aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido? Es la realidad. Esa es la realidad de las familias que mantienen a sus seres queridos desaparecidos. No se sienten atendidos por determinados sectores de la administración, no hay una difusión adecuada en el momento adecuado y Canarias ha cambiado, no gracias precisamente a la administración, ha cambiado gracias a los medios de comunicación. Al movimiento civil, vaya. Exactamente. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que...? Porque claro, aquí estamos hablando y surgen muchas preguntas en casa ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque si se desaparece una persona y nadie sabe dónde está y la estamos buscando y no la encontramos, entonces, ¿qué arrope damos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la administración? Es que no existe un protocolo específico, por lo tanto, cada uno va dando los tumbos que cree conveniente. Pero no hay una Cristina, unificación. no existe un protocolo específico, pero puede haberlo. Podría haberlo, de eso se trata. Vale. Se están firmando unos convenios con los ayuntamientos, ya es un paso. Hay algunos ayuntamientos que se abren sus puertas, es a coste cero, es decir, que no es un convenio que les estemos pidiendo dinero. Y sin embargo, el propio ayuntamiento de ADEJ en este caso todavía no nos lo ha firmado. Ajá. Entonces, la impotencia que siente en muchas ocasiones Pilar, pues viene también por ahí. Vale, cuando hablamos de un protocolo, ¿a qué nos referimos? ¿A un libro de estilo de qué es lo que hay que hacer en el momento en el que se declara una desaparición? Claro. Exactamente. En cuanto una familia se presenta en un cuartel de la Guardia Civil o en una comisaría de Policía Nacional, tienen que haber unos parámetros a seguir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues no sé, ¿puedo hablar de la última menor desaparecida en Santa Cruz de Tenerife? Sí, habla. Las jefaturas de policía local no tenían conocimiento de que esa menor estaba desaparecido. Y lo que solo se movía por ahí era el cartel de SOS desaparecidos. Mi pregunta es, si no estuviera SOS desaparecido, ¿qué tendríamos? Esas familias solas, quizás abandonadas a la espera de una investigación policial, pasan las horas, pasan los días y su ser querido no aparece. ¿Eso qué es? Incertidumbre, ansiedad, desolación. Muy bien. Gracias a ambos. A ustedes. Gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias por permitirnos hacer visible los desaparecidos. Es muy importante lo que ha ocurrido esta noche aquí, me parece muy importante. Lo que ha dicho Pilar, desde luego, es importantísimo, porque si hay algo para lo que trabajamos es para palpar, para reflejar, para darle altavoz a lo que pasa en la sociedad, y ese es un sentimiento claro que es el que está ocurriendo. Y sobre todo una cosa que yo te agradezco, Cristina, bueno, tanto a ti también, Santiago, es que nos aclares, porque si hay una persona que odia los bulos soy yo, ¿no? Bueno, yo, muchos, porque mira que tenemos un trabajo ahora en lo que nos dedicamos a esto de informar con bulo contra bulo, bulo contra bulo, y entonces no ves el trabajito que nos dan. Ya todo el mundo es periodista. Claro, es que nos llega una información y siempre te pone en duda, siempre te pone en duda. Entonces hay que contrastarla, hay que llamar, hay que hacer esto. Las informaciones siempre se contrastan, pero cuando ya son tan locas y tan disparatadas, siempre te queda el decir, igual es hasta posible.
Anda que trabajo, y después no ocurrió aquí, sino está ocurriendo en Pekín, ¿no? Exacto. Pero bueno. Algo que hacemos también desde la asociación, el tema de la cartelería, el que sea unificada, ¿no? Ya la gente ve la cartelería de esos desaparecidos y sabe que es real. De hecho, hay un equipo jurídico en el cual si se utiliza de forma inadecuada el cartel de esos desaparecidos, pues van a tomar medidas judiciales. Aunque tenemos casos donde manipulan el cartel y de buenas a primeras te encuentras un periodista desaparecido que no es real, por ejemplo. Ya. Era uno de los casos que nos llegaba hace muy poco, un periodista importante de la península. Claro. También es importante, perdona que te interrumpa. Cabrones en todas partes, con perdón. Cerrar los casos, ¿no? Que no se quede una persona desaparecida eternamente. Es importante, igual que activamos, desactivar un caso. Claro. Efectivamente, sí, ustedes cuando llegan y mandan el comunicado localizado. ¿Y localizado en qué circunstancias se localiza? Exacto, sí. Mira, y hay una cosa que quiero también transmitir. Por favor, dime. Todos estamos expuestos a que nos desaparezca un familiar. Los desaparecidos son de todos, tengámoslos claro. Pilar no se llevó esa lotería porque compró el único boleto. Ese día le tocó y se lo tuvo que quedar, pero ¿y los demás? ¿Cuándo nos tocará? Ya. Cristina, gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el trabajo a ambos. Gracias por haberse tomado las molestias de venir hasta aquí y de contarlo. Y lo que decía antes, que era mi hilo argumental, ¿no? Sobre todo por explicar ese run que hay en la calle de que los chicos están desapareciendo por un reto. De momento... Desde esos desaparecidos negamos que haya ninguna vinculación con los desaparecidos a nivel nacional, no solamente a nivel de Canarias, sino a nivel nacional. Ahora, si nos dedicamos a idear ese tipo de cosas, igual hay quien lo imite y todo, ¿no? Exacto. Que eso es lo que queremos evitar. Buenas noches a ambos. Y también buenas noches a Pilar Donis, que estuvo con nosotros a través del hilo telefónico. O del teléfono. Eso del hilo telefónico es una cosa que se decía antiguamente. Ahora viene Inma Évora. No va a estar a través del hilo, va a estar aquí. Hoy, imágenes que pusimos antes al principio del programa, volveremos a poner. Reunión en la presidencia del Gobierno de Canarias entre las partes. Y una de las partes, los propietarios que van a ser, finalmente, de las viviendas de Añasa. Ese fue un movimiento civil también importante. Y han logrado que se deposite un dinero, que se compre un fondo buitre esas más de 300 viviendas, esos más de 300 pisos, pero vamos a intentar conocer los detalles, cómo se ha cristalizado todo eso y cuál va a ser el final de etapa. Voy a contarlo otra vez, lo contamos al principio. El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, ha alcanzado un acuerdo con el Banco Santander para comprar por 24,8 millones un conjunto de 358 viviendas de protección oficial. A mí me sale 69.569.000 euros cada vivienda, 69.500 y medio, 70.000, por ahí me puede ir saliendo. A otros les sale un poquito más. En fin, yo hice la división por las viviendas. Trasteros y garajes, ¿no? Inma Évora, buenas noches. Bueno, él ha visto usted, ha visto al presidente que está encantador. Estaban todas las partes, estaba el Cabildo, estaba el Gobierno de Canarias, estaba el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Estaban todas las partes que han estado desde el principio? Sí. Solo el presidente, que es la primera vez, pero bueno, representa. Bueno, vale, el presidente es la primera vez, pero ya el Gobierno de Canarias estaba, ¿no? Sí, el Gobierno de Canarias estaba desde el principio. Bien. Usted llega a esta historia desde el principio. Primero desde el principio porque es una activista antidesahucios bastante conocida. Pero ¿la implican más? Alguien le dice, oye, Inma, vas a estar en esta operación. ¿Y le implica la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido? Me implica primero el ayuntamiento, o sea, primero los vecinos, evidentemente. La llamada es de los vecinos y bueno, y de Lolo Dorta, que es compañero, y bueno, pues... Bueno, la primera llamada, claro, surge cuando le empieza a llegar las cartas a esta gente. Sí, y entonces, bueno, pues me piden que si pueda acudir a una reunión y yo acudo y entonces, bueno, después ya, a raíz de ahí, pues, me implica el ayuntamiento. Y, bueno, pues después, por supuesto, me implica Cristina Valido y, bueno, seguí y hasta ahora. Bien, pero ¿y su implicación cómo es? ¿Hablar con el banco, hablar con los vecinos, ser intermediaria, calmar las aguas, no lo sé, usar su psicología acumulada durante todo este tiempo
Porque claro, vamos a recordar que usted es una fundadora de la plataforma Afectados por las Hipotecas. Sí. Y eso emocionalmente es un desgaste de mucho cuidado. También es verdad que es una gran lección, ¿no? Sí. Uno aprende mucho de la condición humana, sobre todo, ¿no? Sí, evidente. Y ha conocido usted a mucha gente que no se hubiera imaginado nunca en la vida que estuviera en esa condición, en la que le quitaran la casa y estuviera en la calle, ¿no? Entonces, bueno, claro, usted como tantas otras, porque gente de su familia también acumula una experiencia. También. Pero se lo dicen a usted, se lo piden a usted. Sí, bueno, me lo piden y yo... No es un reproche, estoy diciendo que... No, para nada. Usted a su hermana, quiero sí, decir sí, o sea, me lo piden... Pero usted siempre ha sido la voz cantante, ha sido la portavoz, digamos, de la plataforma, ¿no? Sí, bueno, pues siempre he sido la portavoz. Y bueno, ahora di un pasito atrás, por alguna razón. ¿Pero eso por qué ha sido, Ima Évora? ¿Porque no se ha amedrentado nunca? No, lo que pasa es que esto sí tiene un coste a nivel personal importante, ¿no? Hablábamos antes de no solamente de la implicación con las personas, sino el dar la cara a lo mejor por todo ese problema, por todas esas personas ante las administraciones públicas también conlleva un coste personal, un coste a todos los niveles, ¿no? Incluso laboral, etcétera. Y eso pues te acaba afectando porque... Ya. Yo no me puedo imaginar lo que ha escuchado usted en las distintas reuniones que ha tenido que asistir en su vida como activista. De todo. Ya, por eso digo. Por eso digo. Hombre, he tenido reuniones en las que, bueno, pues lo típico, con bancos, con políticos, con personas de todo tipo, ¿no? Y bueno, agradables y desagradables, ¿no? Y en este caso en particular, ¿cómo han sido esas reuniones? Estas reuniones yo creo que ya el bagaje y el conocernos más o menos lo ha hecho como más llevadero, ¿no? Y bueno, no he tenido tampoco ningún encontronazo. Yo creo que ya la lógica está primando un poquito, ¿no? O sea... ¿Usted ha tenido...? Sí, bueno, claro, todos han aprendido un poco, ¿no? Sí, todos han aprendido un poco. También es verdad que ahí estaba el aval del gobierno. Porque claro, llegas al Banco Santander con el aval del gobierno, pues solamente tendrá que poner el precio. Claro, nosotras siempre hemos, bueno, hace casi 9 años, que no nos ha importado enfrentarnos solos a los bancos, incluso el Santander hace muchos años, y bueno, yo llego a estos edificios, a estos inmuebles, no ahora, sino en el 2012, a finales de 2012, que comenzamos a conocer cómo se gestionaban esos inmuebles, ¿no? Lo que pasa que sí que los años, el trabajo, el poner trabajo sobre la mesa, porque además yo personalmente soy alguien que me importa lo que hago, ¿no? Entonces trato de aprender de unos y de otros, o sea, siempre, de cualquier persona que pueda sentarse ahí enfrente y me pueda decir algo que me pueda aportar para después aplicarlo. Y entonces me gusta poner opciones sobre la mesa, ¿no? Ver qué posibilidades hay, ¿no? Y la PA ha sido también una plataforma de la que he aprendido muchísimo. Yeah. Me he molestado en aprender, ¿no? He estado ahí y bueno, también de compañeras trabajadoras sociales, abogados, ¿sabes? Ha habido en este caso en concreto, con la negociación con el Banco Santander, ¿la ha llevado usted, la ha llevado el gobierno, la ha llevado el Cabildo? ¿O usted ha tenido que aparecer en las reuniones? ¿Cómo no, a ver, con el Banco de Santander yo no he intermediado. Mi función ha sido, o sea, primero, ser voz, ¿no?, de los vecinos y trasladar las demandas de los vecinos a las administraciones públicas. Pues ahora también un poco a la inversa, ¿no? Trasladar pues qué es lo que va sucediendo desde la administración pública, qué medidas se van adoptando, cómo lo hemos ido llevando, ¿no? Canalizar toda la información y hacer un poco de vínculo entre las administraciones y las familias, ¿no? Que es bastante complicado coordinar a muchas familias. Si ya en un solo caso es difícil, imagínate con tantas viviendas y tantas familias. En este caso, Dañasa, no hubo dudas desde el principio que estaban los buitres no, para mí además sobrevolando la zona, ¿no? Claro. De hecho, a mí me ha sorprendido hoy. El presidente del gobierno dijo lo que evita que sean adquiridas por un fondo buitre. Sí. Lo dijo Fernando Clavijo. Claro, los fondos buitre llevan muchos años operando y existen, ¿no? En principio compraban deudas. Ahora se hacen con todo ese parque inmobiliario y evidentemente no es para ponerlas a disposición de la ciudadanía en alquileres sociales, es para especular, ¿no? Sí. O sea, los fondos buitres además, sí es complicado negociar con la banca, con un banco cualquiera,
un acuerdo, pues imagínate con un fondo buitre que ni siquiera tiene una personalidad física aquí, ¿no? Claro, que no... porque vamos a explicarlo un poco. Estas viviendas eran del Santander, bueno, que no sé cómo llegaron al Santander. Sí. Llegaron al Santander porque, bueno, el constructor, el promotor de... Sí, fueron compraventas que sí fueron. Fueron compraventas que se hicieron, pero bueno, ese constructor tuvo unos beneficios por ser VPO. Claro, todas las viviendas protegidas, Claro. en este caso, sí conllevan dinero público, ¿no? Y en eso ha jugado el gobierno, ha negociado el gobierno, diciendo, oiga, que ustedes tuvieron unas prebendas en un momento determinado, me tiene que dar un precio en base a esas prebendas que obtuvieron. Claro, yo no he estado en esas reuniones, por eso no te lo puedo afirmar, pero me imagino que el gobierno de Canarias habrá tomado todas todo lo que tiene, todas las subvenciones, el dinero que se invirtió. Yo me imagino que todo eso lo habrá llevado el informe, el expediente lo habrá llevado y se... Después la tasación de los inmuebles, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, eso llega al Banco Santander. ¿Y era el Banco Santander la que lo iba a vender a un fondo buitre? Sí, a Cerberus. Bien, a Cerberus. Y en eso estaba en un tris esto, ¿no? Por eso empezaron a llegar las cartas. Claro, sí, bueno, operan de esa manera. Yo me imagino que tendrían un preacuerdo de compra con unas fechas y por eso un poco comenzaron a llegar esas cartas, ¿no? Para ir desalojando los inmuebles y vaciándolos para entregarlos sin cargas, ¿no? Como se dice. Bueno, ahora hay un acuerdo. Sí. Hay un preacuerdo, ¿no? Sí. Que se va a sustanciar dentro de 2 meses una vez que el dinero esté transferido a Visocan, que es la empresa que se va a encargar de adquirir las viviendas. Sí, sí, hoy por lo visto ya se aprobó en Consejo de Gobierno ayer, una ampliación de crédito, sí. Sí, y bueno, en cuanto se pueda ejecutar, en cuanto Visocan tenga ese dinero, pues se ejecuta la compra, ¿no? Y bueno, de momento el acuerdo está ahí, está firmado y ya... Vamos, podemos decir que es efectiva la compra, ¿no? Lo que se tarde en todo el trámite de ejecutar la compra. Vale, ¿cuánto hace que no llegan cartas ahí? Oye. Bueno, pues hace un par de semanas, un mes, pero bueno, eso ya es una cuestión de mala gestión por parte de quienes administraban las viviendas, ¿no? Bueno, ¿Del banco? Sí, del banco, directamente del banco. ¿No? Sabes que los bancos contratan gestoras, inmobiliarias, ¿no? Gente para que les gestionen los inmuebles. La maquinaria empezó funcionando por otro lado y no les dijo que pararan. Sí, claro. Entonces, además hay demasiados intermediarios, ¿no? Y al no haber unas oficinas físicas aquí tampoco, porque hace más de un año que no hay una oficina a la que se puedan dirigir los vecinos y puedan, pues bueno, hacer llegar, pues, incluso pagar algún otro recibo que había gente que no podía pagar aunque tenía el dinero, porque no había dónde girar ese dinero, ¿no? Claro, es que esto ha sido una mala gestión y bueno, yo pues me atrevería a decir que incluso con algo de mala fe, ¿vale? Porque se dan muchos casos, muchas casuísticas precisamente por esa mala gestión. Hay personas que están judicializadas incluso pues no debiendo las rentas que dicen que les deben, ¿no? Después ha habido casos en los que las familias no sabían a quién y dónde pagar, no les recogían el dinero. Hay muchos casos, ¿no? Casos de impago de rentas porque las familias no podían pagar y familias que estaban acogidas a ayudas sociales que al no poder justificar el pago porque no se les enviaban los recibos no podían, ¿sabes? O sea, acceder a la ayuda. Sí. Pero ¿cómo esta gente llega ahí en el momento? Claro, ¿alquilan esas viviendas? ¿Son alquiler, propiedad? Sí, son alquiler. Alquilan esas viviendas a sabiendas que son VPO, ¿no? ¿Se las alquilan? Claro, de hecho, las familias tienen que estar inscritas como demandantes de vivienda, en este caso de promoción privada, ¿vale? O sea que... renunciando a la lista de la pública, que muchas, o sea... A veces hablamos alegremente y parece que la gente está como saltándose algo. No, hay muchas familias que por una situación de emergencia, bueno, todas las familias que viven allí y que estaban inscritas como demandantes de vivienda pública han tenido que renunciar a la lista de vivienda pública, renunciar a su puesto en la lista para poder entrar en este tipo de viviendas en el régimen privado, ¿vale? Que tienen rentas limitadas porque se rigen por un decreto y tienen unas rentas que están... que se bareman a través del Gobierno de Canarias, etcétera. Y entonces, bueno, entran ahí. Voy a ver si termino de entenderlo, porque hay una pieza que no me encaja. ¿Esas personas cómo llegan a ocupar esas viviendas? ¿De forma regular, como lo están haciendo? De forma regular. ¿Alguien les dice que tienen que alquilar ahí?
¿Hay un intermediario o van allí y tocan a la puerta? ¿Usted tiene un piso para alquilar? Ellos se publicitaban como inmobiliaria Emanuel, ¿vale? Estaba allí, había carteles, entonces se publicitaban normal, incluso tú entras todavía por las páginas web y ofrecen alquileres en esas viviendas, ¿no? Hasta hace un par de años había un cartel al lado del supermercado, era un cartel de cara a la autopista y se veía y vale. Ponía VPO. O sea, VPO, con lo cual había por supuesto. Unas garantías, ¿no? Si tú claro, es que por eso son viviendas protegidas y precisamente tienen esa calificación porque tienen una serie de requisitos, ¿no? En este caso, pues hay unas son de régimen especial y otras de régimen general, ¿vale? Bien. Entonces, ahora nos encontramos con determinados casos, casuística que se llama, ¿no? Sí. Gente que no ha podido pagar los recibos, bueno, gente que ha estado, digamos, al día y después gente que también ha ocupado esas viviendas. ¿Cómo se va a solventar eso? A ver, ahora de momento se va a estudiar caso por caso. Ahora, digamos que llega la parte, hemos vencido la primera parte, que es suspender desahucios, que ha sido una parte dura en los juzgados, porque este acuerdo ha llegado por la vía extrajudicial, ¿vale? Claro. Entonces, los procedimientos han seguido. Hemos tenido que estar pendientes de todo lo que llegaba, de los juzgados, de comunicar al ayuntamiento, comunicar al Gobierno de Canarias, para que entre todos, o sea, poder comunicar a la persona que debía dar la orden de paralización, de suspensión de esos desahucios, pues que llegara a tiempo, ¿no? Y bueno, hemos tenido muchísimas dificultades, ha sido duro y las familias, pues evidentemente han vivido unos meses pues en un estado de ansiedad y de incertidumbre. ¿Cuándo llega la noticia? ¿Ayer? Sí, hace 2 días quizás. Llega la noticia. Sí, más o menos. Y bueno, para los vecinos, vamos, es una tranquilidad. El hecho de que las adquiera el Gobierno de Canarias lo que hace es que saber que no se van a ir a la calle de inmediato, que el Gobierno de Canarias va a valorar todos los casos, ¿vale? Incluidos las personas que estén ocupando la vivienda. Se va a valorar las necesidades de cada familia. Si hay familias que cumplen con esos requisitos, bueno, pues si no es ahí, pues se las tendrá que realojar en otras viviendas. Pero vamos, que no se va. Usted estaba acompañada hoy por vecinas. Sí. ¿Son representantes de...? Son representantes de... Me llamó la atención que no hubiera hombres, que no hubiera chicos. Parece ser que, bueno, las mujeres en estos casos damos siempre como un paso hacia adelante, ¿no? Nos visibilizamos más en los problemas e intentamos actuar más sobre eso, ¿no? Ya, sí. Tampoco me sorprendió, lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Que dije, caray, es curioso, ¿no? Sí. Bueno, curioso una vez más, ¿no? Que no haya hombres, que sean ellas las que estén en lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la defensa doméstica, que sean ellas las que estén delante, ¿no? Sí. Hay alguien que me escribe, buenas noches. Necesito el número de la plataforma, supongo que será de la plataforma afectada por la hipoteca. Yo personalmente tengo un gran problema. Por favor, ayúdenme. Soy de la promoción 130 viviendas El Sobradillo. Dice del aplomo, supongo que será promoción 130 viviendas El Sobradillo. Vale, ya he dicho el mensaje. Vale. ¿Es un no parar? Sí, bueno, y además vamos a tener en cuenta que esto no ha parado. No ha parado nunca. Paso de Añasa al régimen general. De hecho, en lo que he ido gestionando cosas de Añasa, también he ido gestionando otras cosas, ¿no? Aparte, ayudando a otras personas que te llegan y a pesar de haber dado ese pasito para detrás, pues bueno, siempre te llega y si puedes echar una mano, pues lo haces, ¿no? Y evidentemente no olvidemos que estamos en un panorama que todavía no ha dado soluciones al acceso a la vivienda, al problema de la vivienda. Para empezar, es que no tenemos un parque de viviendas, con lo cual yo me alegro muchísimo de esto, de que esas viviendas se queden para parque público, ¿vale? Porque es que es fundamental, es lo que necesitamos. Si no tenemos viviendas para realojar a las familias o viviendas para dar respuesta a situaciones de emergencia, pues vamos a seguir en la misma, ¿no? Y más teniendo en cuenta ahora que estamos en una nueva burbuja que se está inflando, que nos explotará en la cara cuando tenga que ser, pero que llegará, que es la burbuja inmobiliaria, pero en torno al alquiler ahora, ¿no? Lo estamos viendo cómo están subiendo los precios, cómo se están inflando,
etcétera, ¿no? Cómo se está jugando con eso. Al final se está jugando con la vivienda, ¿no? Y que, bueno, el acceso debería estar más protegido y la vivienda más regulada y para que todas podamos tener acceso de una forma. Mira, en Añasa hay una pregunta recurrente, ¿no? Porque yo creo que la gente no ha terminado de entenderlo. Yo creo que no. Dice alguien, buenas noches, pero al final no eran estas casas del gobierno públicas y dejaron que el banco hiciera lo que quisieran y ahora las vuelven a comprar. No era eso. No. Las viviendas no eran del Estado. Claro. Lo que pasa es que tú como promotor pides una... Oye, yo voy a hacer una promoción de vivienda pública. ¿Vale? Entonces ahí tienes una serie de requisitos, puedes adquirir una serie, te dan una serie de beneficios. Claro, lo que pasa que, bueno, sí, posiblemente... ¿Pero el suelo era público? En algún momento puede que el suelo fuera público, ¿vale? Y que, bueno, que fuera pasando a manos del promotor o del constructor, de forma... O sea, que en algún momento pues se le vendiera a alguien y alguien volvió a vender, ¿no? Ya. Y así es como llegan a manos de... En este caso fue inicialmente a manos del Santander, pero del Santander Banif, del Fondo de Inversiones, ¿no? Inmobiliarias del Banco de Santander. Yeah. Y a raíz de eso, bueno, que es lo mismo, son todos lo mismo, ¿no? El Luri pertenece también a Santander, etcétera. Yeah. Vale, entonces, bueno... Usted hablaba de la falta de vivienda pública, ¿no? De hecho, su discurso hoy en la presidencia del gobierno, cuando tuvo la oportunidad de hablar, fue eso, ¿no? Sí. Dijo eso, que lo que pasa es que falta parque público. Claro, es la base. ¿Pero vivienda pública por construir o hay vivienda vacía muchísima? Yo creo que hay vivienda vacía, suficiente. Vale, creo que hay vivienda, yo que siempre opto, además, por este tipo de cosas, ¿no? Y más, bueno, no soy partidaria de que a los bancos se les vuelva a dar dinero, ¿no? Ya. No. Pero claro, las soluciones no están, las soluciones no están en mi mano, ¿no? En ese sentido. Pero sí que creo que hay que generar ese parque de viviendas, que esta es una opción a unos precios razonables, ¿vale? Y bueno, creo que hay vivienda vacía suficiente como para poder crear un parque. Mire, usted tuvo un problema con Cáritas, de hecho se manifestó, se concentró frente al Cabildo de Tenerife, es una huelga de hambre. ¿Ese tema se solventó por la vía jurídica? ¿Fue una conciliación? No hubo conciliación, hubo un juicio y bueno, y pues al final yo pedía un juicio nulo porque entendía que se habían vulnerado mis derechos, ¿no? Y bueno, pues gané un juicio por un despido improcedente y bueno, se me indemnizó, pero me quedé en la calle, ¿no? Sí. Y llega este asunto. ¿En este asunto hay una relación contractual? Porque claro, cuando a IMA ahora se le pide que eche una mano o que medie en este asunto de Añasa, rápidamente ya le están poniendo el cuño de Colisión Canaria, ¿no? ¿Hay algún mensaje que viene por aquí sobre esta cuestión? Bueno, usted le han puesto el cuño en muchos sitios, ¿no? Sí, bueno, me han puesto el cuño ya en no sé cuántos sitios, pero bueno, no, ahora mismo, por ejemplo, sí que hay, no inicialmente, y como te digo siempre, llevo en esto casi 10 años y jamás he cobrado de ninguna administración pública. Cuando cobré de Cáritas trabajé como técnico de intermediación en un proyecto que yo misma desarrollé. No, la gente cobra en Cáritas, trabaja en Cáritas. Claro, o sea, y actualmente a mí me ofrecen una asistencia técnica de 4 meses, que no se olvide la gente, porque me parece que es que me han dado un puestito en algún lado. Y lo que es una asistencia técnica, una asesoría técnica para poder seguir mediando con los vecinos, etcétera, ¿no? O sea, sobre todo yo siempre lo he tenido claro, estoy del lado de los vecinos, soy la misma persona. A mí, bueno, si me hubieran querido comprar, ya me hubieran comprado. Y además creo que no tengo que darle explicaciones. Pero bueno, usted sabe que esto del activismo es un arma de doble filo. Sí, bueno, porque te demonizan, ¿no? Y te demonizan muchas personas de dentro también. Si no piensas, y además es muy fácil hoy en día, ¿no? Que la gente tiene el gatillo fácil y entonces en las redes sociales rápidamente te insultan. Enseguida. Simplemente porque tengas una idea sobre algo o tengas una opinión sobre algo o nombres algo en un momento determinado, entonces ya no pasa nada. Tú eres desde un analfabeto hasta no sé cuánto, ¿no? Porque a mí me han llamado analfabeto un montón de veces en un montón Mira, de yo estoy donde tengo que estar, que es del lado de los vecinos. Vamos, no... Porque usted han llegado a compararlo y dice, mira, como la Ada Colau, ¿no? Alguien decía algo por aquí, como la Ada Colau. Bueno, vamos a ver.
Es que... Y no es lícito ser como quieras cada uno y hacer... Pero es que a mí me quiero decir que bueno fuera que, ¿qué pasa? Que hay una gente que nace para político y una gente que nace para pobre y una gente que nace para médico. Y otros que nacemos para no trabajar y morir. Los proyectos se vertebran, ¿no? Yo siempre recuerdo a un amigo mío que estuvo de director general de Medio Ambiente, no voy a decir la época porque no se le identifica, que no tenía nada que ver con la política, pero sí era un buen técnico de medio ambiente. Dijo, mira, Enrique, yo no sé si podré hacer el 100% de lo que tengo en la cabeza, pero el hecho de poder participar en la política durante 4 u 8 años y hacer al menos el 30 o el 40% y cambiar las cosas desde dentro, las puedo cambiar, porque desde fuera está claro que no lo voy a poder hacer, salvo con mucha presión, con iniciativas legislativas, etcétera, que cuesta el doble, el triple y 5 y 6 De hecho, yo tengo esa experiencia, es que son muchos años y estuvimos en las recogidas en la ILP de La Paz, que recogimos muchísimas firmas. Porque aquí hay gente que se equivoca, ¿no? Gente que pierde la perspectiva. ¿O cómo creen ustedes que nació ATI? De las asociaciones de vecinos y del activismo. Claro. ¿Cómo cree usted que nacieron los partidos políticos? ¿Cómo cree usted que nació Podemos? ¿Cómo cree usted que han nacido un montón de fuerzas políticas? Bueno, pues han nacido de que había una necesidad, dijimos, nos articulamos en fuerza política o no hacemos nada, porque tenemos apoyos, ¿no? Por eso digo lo de Ada Colau o digo lo de usted, porque en un momento determinado usted... Sí. Usted dijo, hay que hacerlo desde dentro y se presentó. Claro, pero fíjate tú que la experiencia para mí ha sido un grado. O sea, en ese momento, a mí, sinceramente, y además voy a ser crítica, no me gustó en nada lo que vi, porque lo que queríamos hacer era una candidatura ciudadana, que fue lo que hicimos. Nos pusieron zancadillas por todos lados, a mí personalmente, bueno... y no precisamente la gente de la calle. Suele pasar. Generaron muchos partidos de izquierdas que van de progres, y partidos, o sea, yo creo que se tuvieron que mover menos los de derechas y los partidos de siempre, ni coalición, el PP, el PSOE, se movieron menos que los otros para ponerme cortapisas. Para ¿no? dinamitarla. Claro, entonces, pero yo de ahí aprendí muchísimo, fue un proceso que me desgastó muchísimo, del cual aprendí que yo desde la posición en la que estaba también podía hacer cosas sin casarme con ningún partido, sino simplemente siendo quien soy, aportando lo que sé, mi experiencia y bueno, y lo que pueda ir aprendiendo. Porque lo que sí tengo claro es que soy una persona a la que le gusta aprender y hacer, y que si hago algo, intento saber lo que estoy haciendo, intento informarme, intento rodearme de personas que sepan. Me da igual si son de coalición del PP, del PSOE o de donde quiera que sean, ¿no? Entonces, bueno, yo eso siempre lo he respetado. Y sí que es verdad que hay mucha falta de respeto entre los partidos y entre los militantes de partidos que a veces se lo toman como una cuestión, ¿no? O sea, personal, el ataque ese que es injustificado, porque hablan de democracia, hablan de derechos, pero después no respetas que tú seas una persona que puedas elegir estar o no estar, o que nadie te dirija, ¿vale? Yo creo que soy una persona, una mujer, a la que no se ha conseguido teledirigir por nadie, sino que tengo criterio propio. Entonces me ha molestado mucho. Mire, y volviendo a lo que estábamos al principio, sobre las viviendas dañadas, si lo extrapolo al caso de, por ejemplo, de los últimos desahucios, aquellos con Guardia Civil y demás, de San Isidro, ¿esa situación cómo está? Yo ahí no estaba. No estaba. En ese proceso, además te lo digo abiertamente, a mí se me desechó, se me sacó del ámbito político, se me sacó del ámbito de proyecto. Entonces, bueno, yo en ese proceso no estaba, no lo viví, no te puedo decir, no puedo hacer una crítica, ¿no?, acerca de lo que sucedía en eso. También son viviendas que pertenecen a los bancos. Esos edificios donde había mucha gente viviendo, ocupada, mucha gente que llevaba trabajando aquí tiempo, pero no tenía la renta suficiente como para pagar un alquiler, ¿no? Claro, bueno, quizás yo lo hubiera gestionado de otra manera, quizás. No lo sé, hay muchas formas de gestionar las cosas. Bueno. ¿Le consta a usted que hay muchas situaciones como las dañadas en la isla? A ver, me consta. Algunas otras, no muchas, sino algunas otras. Sí, perfectamente pueden haberlas. Sí, de hecho hay muchísimas VPO. A ver, si nos remitimos al tiempo, atrás en el tiempo, pues aquí cuántas promociones de viviendas protegidas se construyeron. Muchísimas. E incluso promociones que quedaron abandonadas, etcétera. Y eso es una de las cosas que revisaría mucho como una garantía también para la ciudadanía. Es algo que también hemos reivindicado durante muchos años, ¿no? Vale.
¿Qué hacemos con esta persona que nos pide el teléfono? Bueno, pasamos por realización. Sí, se lo damos hacemos llegar. perfectamente. Sí. Pasamos por realización y se lo hacemos llegar. Gracias, Inma Évora. Bueno, que el año 19 les sea propicio. Yo creo que sí. Con una sonrisa. Sí, ¿no? Claro. ¿Usted seguirá en este asunto de las viviendas dañadas hasta que finalmente se firme la escritura? Hasta que acabe mi función, que es que todas esas familias, bueno, en principio, o sea, son 4 meses. Yo llevo ya algunos meses trabajando en esto gratuitamente. Ahora se me ofreció esta asistencia técnica, que es por 4 meses, y la acepté perfectamente. No, yo sé quién soy, y además ellos saben quién soy. Bueno fuera, ¿no? bueno fuera. Gracias, Simón, una vez más. Gracias. Nada. Vamos a ver. Lo digo sí, sé que voy a publicidad. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que a lo largo del primer trimestre del año se apruebe en el Parlamento la nueva Ley de Servicios Sociales que sustituye la actual de 1987. Esto lo dijimos ayer. Además, también habla de la PSI. Esto lo dijimos ayer. Son los propósitos de este año del presidente del Gobierno, en este caso del Gobierno de Canarias. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hablar con Candelaria Delgado, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, que ha estado ahí. Que los trabajadores sociales han estado ahí. A ver qué saben de esta ley, de este borrador, de este proyecto de ley, de si el Parlamento de Canarias, todos los grupos parlamentarios, porque esto es una cuestión de los grupos parlamentarios, van a pisar el acelerador porque nos queda un cuarto de hora para acabar la legislatura. Así que volvemos de inmediato y hablamos de esto. Hoy nos ha quedado un programa muy social, tremendamente social. A veces más político. Venga, volvemos. Bueno, noticia de Vanessa Luz Ravelo, que después también al final del programa veremos con la información meteorológica, porque arranca el 5º curso de especialistas en vinos de la Universidad de La Laguna. El curso ofrece los módulos, dos módulos y una relevante colaboración interadministrativa que se llama para dar respuesta a las necesidades formativas del mercado laboral actual en el sector vitivinícola. La Universidad de La Laguna comienza la 5ª edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vinos, con el objetivo de seguir trabajando para satisfacer las necesidades formativas en vinos de profesionales y público en general. El curso ofrece 2 módulos semipresenciales, viticultura, enología y gestión enoturística, y uno presencial y eminentemente práctico de análisis sensorial de vinos en 2 niveles, iniciación y avanzado. Los módulos mantendrán las próximas semanas abiertas sus plazos de inscripción a través de la web del curso www.gestionenoturística.com. Un curso que para la universidad desde luego supone pues un sentimiento de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el ámbito de la formación, ¿no? Se trata de un curso modular, se trata de un curso en el que participan pues todos los niveles de administración pública de nuestro territorio, gobierno regional, cabildos y ayuntamientos, un curso en el que además se van a realizar actividades prácticas en prácticamente todas las islas del archipiélago, un curso en el que participan las 11 denominaciones de origen de nuestro archipiélago, un curso en el que colaboran también empresas privadas, como es el caso de Fundación Cajamar, un curso en el que pueden participar pues profesionales para actualizar su formación, además de personas recién graduadas. Por tanto, se trata de un curso ya consolidado, porque estamos hablando de la 5ª edición, y un curso que para la Universidad de La Laguna, desde luego, es un ejemplo a seguir en otras iniciativas que de manera pues inmediata queremos poner en marcha. Un orgullo que nuestro aula cultural de enoturismo y turismo gastronómico pues esté liderando una acción formativa como esta. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Candelaria Delgado. ¿Me lo explica? No esto, lo del vino no. Lo del vino hombre, no. También te podría explicar algo del vino, ¿no? Ya. Buenas noches. Un conocimiento tengo. Buenas noches. También. Vamos a ver, yo ayer comparecí después del Consejo de Gobierno, Fernando Clavijo, a ver si consigo la declaración que pusimos ayer y la vuelvo a poner. Vale. Y bueno, era el propósito, ¿no? El propósito del año nuevo. De año nuevo. Del año nuevo. Y entonces decía que, bueno, que espera que en este primer trimestre del año, porque lo que queda es un cuarto de hora, como dije yo, para que se acabe la legislatura, se apruebe en el Parlamento la nueva Ley de Servicios Sociales que sustituye la del 86. 87. 87. Sí, 31 años ya.
Bueno, para 32 años. 87, mira que ha cambiado la sociedad. Bastante, bastante. ¿Y por qué nos ha tocado esta ley de asuntos sociales? Mira que hemos tenido una crisis y la seguimos teniendo. Hombre, llevamos... Cambiado, ¿no? Llevamos 8 años. Intentándolo. Ha habido ha cogido casi 3 legislaturas, el cambio con tres gobiernos diferentes. Uno fue con Coalición Canaria, otro Coalición Canaria-PSOE y esta última parte con Coalición Canaria, en que se han editado, se han puesto sobre la mesa 3 documentos distintos. Y de hecho el que va a salir del Parlamento de Canarias va a ser todavía totalmente más distinto. A ver. Porque se presentaron unas 500 enmiendas a este texto dentro ya del Parlamento de Canarias por los grupos políticos. Muchas de esas enmiendas, casi unas 300 y pico, fueron aportadas por los colegios profesionales de trabajo social de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas. ¿Cuántitas, no? Unas cuantas, hicimos unas cuantas. Y de hecho, en una jornada sobre los servicios sociales en Canarias que realizamos el 8 y 9 de noviembre en La Orotava, en el segundo día de la jornada hicimos una mesa política donde estuvieron presentes las 3 diputadas del Parlamento de Canarias, de Coalición Canaria, del Partido Popular y del PSOE, que están en la mesa de negociación de la ley en el Parlamento, y todas ellas nos pusieron sobre la mesa que habían asumido en su totalidad las aportaciones hechas por los colegios profesionales, y que la intención del Parlamento de Canarias era aprobar esa ley de servicios sociales en esta legislatura. Porque si no, decae el texto y tenemos que volver a empezar. Wow. ¿Quiere usted escuchar el entusiasmo de Fernando Clavijo? Sí. Venga. Ayer, a estas horas, emitíamos este extracto de su rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Y que va a permitir que miles de personas que están superando el bache y que lo tienen que superar puedan con esta ley tener un instrumento fantástico para poder salir adelante. Luego, insisto, ese es un objetivo de este primer trimestre y yo quiero agradecer a los distintos grupos políticos del Parlamento de Canarias la agenda intensa que han marcado para este primer trimestre con la finalidad de que no acabe esta legislatura sin tener esa ley aprobada. Y paralelamente, mientras tanto, saben que en la mesa de concertación social hemos trabajado en la nueva prestación canaria de inserción. Saben que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 24, reconoce una renta social. Esa renta social es nuestra prestación canaria de inserción. Hemos hablado de la posibilidad de cambiar incluso el nombre de esa ley para poder adecuarlo al nuevo articulado del Estatuto de Autonomía, pero tiene una finalidad clara, y es la de no cronificar la dependencia ni la pobreza, y todo lo contrario, tener instrumentos y estímulos suficientes para que la gente pueda ser dueña de su propio futuro. La PSI con 136 millones siempre que el Estado deje gastar el superávit. Hombre, eso supondría un incremento bastante importante y supondría llevar a cabo esa modificación que el presidente nombraba, que se llegó a un acuerdo en la mesa de concertación. Una mesa de concertación, en esa modificación de la PSI se creó una comisión especial dentro de esa mesa de concertación en la que estuvimos nosotros como colegio profesional asesorando, y de hecho el texto es una aportación de nuestro colegio profesional a esa mesa de concertación para esa ampliación de la PSI, de manera que no se quede supeditada solo a los 2 años que ahora mismo tiene, sino que se implemente o que esté por todo el tiempo que dure la situación de exclusión de esa familia, ¿no?, en determinados supuestos. Evidentemente, con esa ficha financiera suficiente para poderla llevar a cabo. Nosotros se nos garantizaron unos 100 y pico millones de euros en varios años. Habla de 136 millones sobre el tema de la PSI. Sí, tenemos sobre el tema de la ley, la ley de servicios sociales, habla de con 55 millones al año adicionales hasta 2023, ¿no? Cuando uno empieza a sumar estas cifras de millones, claro, esto está en base a una prospección que se hace, ¿no? Dices, qué malamente está la cosa, ¿no? Sí. Y sobre todo porque yo creo que no se ha hecho de aquí para atrás todo lo necesario para poder llevar a cabo esas políticas integrales de atención a... ¿Hemos dejado el barco solo? ¿Han dejado el barco solo o qué? Yo no sé si se ha dejado el barco solo
o no se han puesto todos los medios necesarios, porque también es verdad que el Estado promulgó una ley de racionalización de la administración pública que condenaba a los ayuntamientos a un techo de gasto y a una serie de funciones y una serie de normativas que impedían la realización, la contratación de personal y la realización de funciones. Y ya es hora que digamos una vez más que eso lo que provocó fue condenar a los más pobres. Efectivamente. Fue condenar a los que menos tenían. Efectivamente. Que les importó un carajo al Partido Popular de la época lo que le pasara a los pobres. Lo importante era cuadrar las cuentas. Efectivamente. Entonces porque no sé yo, es que no hay otra, no hay tu tía. Efectivamente. Y ahora tenemos esto. Claro, evidentemente todas estas políticas, toda esta precariedad laboral también, toda la reforma de la reforma laboral también llevó a la precariedad laboral, a unos contratos de trabajo que no llegan a ese mínimo que puedan tener las familias para sustentarse. A esa nueva clase social que hemos venido diciendo, de trabajadores pobres, porque tienen un contrato de trabajo. Lo decía el otro día el informe de UNICEF de los niños en Canarias, ¿no? Estamos hablando de que hay un 44% de la población infantil en Canarias en riesgo de exclusión social. Y muchos de esos niños, algunos de sus padres trabajan, con lo cual estamos viendo que el trabajo no te garantiza el vivir dignamente. Ya. Entonces, pues hay que hacer, es lo que decimos nosotros, unas políticas integrales. ¿Esta ley de servicios sociales va a ayudar? Sí. Si se crea una cartera de servicios lo suficientemente amplia con todos los servicios, con un mapa de recursos donde no haya diferencias territoriales, que la Constitución nos garantiza que no haya esas diferencias territoriales. Sin embargo, le decía el Consejo Económico y Social el otro día, en Canarias hay un 30% de familias en exclusión. En Euskadi hay un 8%. Pues ya hay una diferencia territorial. Ya te digo, del 8 al 30, ya te digo. Bastante importante. Bien, la PSI es una ayuda directa, es un dinero que se pone ahí para la gente que lo necesita, en fin, tiene que demostrarlo y demás. Pero la nueva ley de servicios sociales, ¿qué viene a contemplar? Vamos a explicarle a la gente qué significa ese marco, ¿no? O sea, ¿en qué te basas? No vamos a hablar de todo lo articulado, pero ¿qué es esto? ¿Qué sustenta esta ley, no? ¿Qué derechos le da a los ciudadanos? ¿A qué ciudadanos en particular? Efectivamente. Es importante que un rasgo importante de esta ley es que contempla los servicios sociales como un derecho subjetivo. Entonces serían como los de sanidad o como los de educación, que podemos reclamarlo. Entonces al poder reclamar esos servicios, pues si tú tienes derechos, si yo estoy viviendo, por ejemplo, en un municipio de La Gomera que no accedo a un centro, por ejemplo, de mayores, porque en mi municipio no hay ese centro de mayores, puedo reclamar ese servicio porque la cartera de servicios lo va a establecer así. Por eso decía yo que no solo es la ley de servicios sociales, sino la cartera de servicios, el mapa de recursos que posteriormente a la ley se está haciendo ya en paralelo a la ley, que se apruebe para que de verdad tengamos suficientes prestaciones y esos suficientes servicios. Estamos hablando de todas las prestaciones y servicios que ofrecen los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias en materia de servicios sociales. Toda esta ley va a regular todo ese sistema de los servicios sociales, dotándolos de los medios suficientes, de los medios de personal y fichas financieras suficientes para poder llevar a cabo todas esas prestaciones y servicios. También habla de los derechos y de las obligaciones de la ciudadanía con respecto a los servicios sociales. Pues todas esas cuestiones son las que se ve cómo hay un tema importante, que los servicios sociales van a ser con carácter plurianual. Eso significa que un ayuntamiento, el plan concertado, no lo va a recibir en abril o mayo, aunque lo reciba en abril o mayo, va a saber que durante los próximos 4 años va a tener una misma cantidad, va a saber la cantidad que va a recibir, con lo cual la contratación de personal puede llevarse a más tiempo. Las previsiones son otras. Efectivamente. Entonces, ese carácter plurianual también lo establece la ley de servicios sociales. Esta modificación de la PSI también está en los servicios sociales. Hay toda una serie de argumentarios durante todo el eso de la ley que va a servir para fundamentar la estructura de esos servicios sociales. ¿Usted ya le han hablado de fechas de que pueda entrar en el Parlamento la ley? No, en el Parlamento está. Sí, bueno, no. Pero a debate definitivo, creen que en el mes, en los últimos, va a ser, vamos, casi. ¿Cerquita mayo? No, en el mes de marzo nos habían dicho nosotros. Vale. Que ya estaba
Tendría que ser, ¿no? Porque, en el debate ya parlamentario de plenario, claro, digamos. Lo que entendemos de las palabras del presidente es que todos los grupos, ha dicho, todos los grupos están trabajando. Sí. Y nos consta ese trabajo, porque nos consta que desde dentro nos han estado informando de... Esta tiene que ser una ley por unanimidad, no me fastidie, claro, es que no puede ser... Debería ser una ley por unanimidad, o por lo menos con el mayor consenso posible, que yo creo que es lo que nos transmitieron, por lo menos estos 3 grupos parlamentarios que asistieron a estas jornadas nuestras en noviembre, en la Orotava, nos transmitieron eso, que se había hecho ese esfuerzo de negociar una ley que fuera la mejor ley posible de servicios sociales para Canarias. Candelaria, hace un instante hemos tenido una activista, Inma Évora, con la resolución. Mañana, ahora veremos después en la parte en la que Humberto Gonar nos cuenta la primera del periódico El Día, veremos la portada, que ya la tenemos por aquí, veremos la portada que destaca precisamente esta solución que se ha optado y la foto del día que está dedicada a este asunto de Añasa, ¿no? Yo le preguntaba a Inma, ¿siguen los desahucios? De hecho, una persona escribía aquí que estaba desesperada, que necesitaba el teléfono. ¿Ustedes gestionan estas cuestiones? ¿La gestionan? Claro, evidentemente los trabajadores sociales, y date cuenta que muchas veces, muchas de las paralizaciones de los desahucios que se están consiguiendo últimamente por los ayuntamientos, por los municipios, incluso por el Gobierno de Canarias, van avalados o van de la mano de un informe social de una trabajadora social que describe la situación de la familia y las necesidades que tiene la familia y el diagnóstico de la problemática que tiene la familia y por qué se solicita esa paralización del desalojo y incluso la búsqueda de alternativas habitacionales cuando estamos hablando de desalojos de viviendas de particulares. ¿Cómo sigue siendo la actividad? ¿En ese aspecto cómo sigue siendo la actividad? Sí, bastante importante. Hombre, se han reducido mucho los desahucios de hipotecarios. Lo más que ha subido ahora son los desahucios de alquileres. ¿Por qué los desahucios de alquileres? Porque los alquileres han subido. Y han subido drásticamente, que es una de las cosas que también el Gobierno del Estado debe regular, esos límites de los alquileres por municipios, porque también el tema del alquiler vacacional ha condenado a muchas familias a ser desahuciadas porque los dueños de las viviendas quieren dedicarlas a turismo, a ese alquiler vacacional. Entonces nos encontramos ante una problemática difícil que también el Gobierno de Canarias y el resto de administraciones hay que poner los medios adecuados para poner adelante eso. Ahora estamos hablando de que ha salido, creo que el día 4 de enero salió a exposición pública el nuevo plan de vivienda de Canarias. Yo animo a la ciudadanía a ver ese plan de vivienda y hacer aportaciones a ese plan para después exigir a al Gobierno de Canarias que exija, que lleve a cabo ese plan de vivienda. Nosotros también las presentaremos. Ya terminó. Alguien escribe, todo lo que se está diciendo está muy bien, pero parte de la exclusión social es debida a las subvenciones que hay para menores de 30 y mayores de 45 años. ¿Subvenciones? No sé qué quiere decir. No, la verdad es que no. Dice esta chica, está bien que uno le llamen chico, que a nivel nacional si cobras una PNC, dice aquí, será PSI, por jubilación y eres mayor de 65 no puedes ser discapacitado porque si tienes una discapacidad mayor del 65% no te dará derecho a cobrar el complemento por tercera persona hasta que seas mayor de 95. No sé, bueno, son casuísticas que habría que analizarla una a una. Que leo por ustedes, pero bueno, que pidan cita con su trabajador social, su trabajadora social, y allí les resolvemos todas las dudas porque tenemos amplios conocimientos sobre todas las prestaciones y sobre todos los derechos de la ciudadanía en materia de servicios sociales. Y bueno, porque tiene la legislación sobre la mesa, ¿no? Y es la legislación. Tenemos la legislación y no solo eso, sino que somos amplios conocedores y llevamos muchos años planificando los servicios sociales. Y por eso somos los adecuados para hacer aportaciones a esta ley, como hemos hecho. Candelaria, gracias por haberse acercado. Gracias a ustedes por llamarnos. Porque, insisto, me sorprendió la alegría de Fernando Clavijo. Hombre, yo espero que esa alegría sea de verdad. Yo entiendo que el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios es sacar esta ley adelante, una ley que puede ser todo lo mejorable que pueda ser, pero que es una ley necesaria para acabar con muchas cuestiones. Hombre, desde el 87, ¿no? Sí, por eso. Y no una ley que no se desarrolló.
PNS, ¿verdad? PNS, pensión no contributiva, discúlpeme. Sí. ¿Verdad? Que me lo aclara. La pensión no contributiva, ¿no? No. Sabe esta chica que a nivel nacional, si cobras la pensión no contributiva por jubilación y eres mayor de 65, no puede ser discapacitado, porque si tienes una discapacidad mayor del 65% no te da derecho a cobrar el complemento por tercera persona, hasta que seas mayor de 95. ¿95? ¿Será mayor del 95%? Será mayor del 95%. Porque sí, a lo mejor. Hasta que sea complemento mayor por tercera persona. Hasta que sea mayor de 95 es imposible, porque entonces el nivel vegetativo de esta nación seríamos todos de 120 años, ¿no? Una vez más, gracias. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si nos vemos en marzo. Sí, o antes. O antes. O que se apruebe antes. Antes de carnavales. Sí, tocan tarde este año. Sí, por eso lo digo. Vamos al periódico, pero antes a la publicidad y después Vanessa con el tiempo. Vamos a la información meteorológica y de inmediato a la portada del periódico El Día. Tenemos el tiempo, voy a la portada del periódico El Día, lo que ustedes me digan, lo que pueda ser. Bueno, pues si no hay posibilidad del periódico, nos vamos, ¿eh? Nos vamos, o vemos el periódico. No, vamos a hacer una cosa, si no tenemos conexión con la redacción, realización. Si no tenemos conexión con la realización, pero tienes la portada del periódico, la podemos ver, que es importante. Vale, pues vamos a ver la portada del periódico El Día y les contamos de inmediato qué es lo que refleja mañana la primera página, en lo que esperamos a Humberto Bonar. Y si no hay posibilidad de hablar con Humberto Bonar por problemas técnicos, porque oiga, estas cosas pasan, pues les cuento yo. Lo están viendo, Clavijo reclama más presión social. Es el gran titular por el que se decanta el periódico El Día en la jornada de mañana. Juzgados. Los jueces exigen más medios para luchar contra la violencia de género. Y como les adelantaba antes, la fotografía elegida por el periódico El Día para la portada de mañana, en relación al acuerdo de la compra por parte del Gobierno de Canarias a expensas de la transferencia a Visocan de esos millones de euros para que en 2 meses cristalice el acuerdo con el Banco Santander, es el titular una solución única en el territorio español, como efectivamente así han destacado las partes. En la subida salarial, restauradores y sindicatos pactan un mes para discutir un incremento escalonado. Arona, Mémora estrena su primer tanatorio y crematorio en la vertiente sur de Tenerife. Y en Candelaria, lo contamos en este programa, un motorista pierde la vida al chocar contra una camioneta en un acceso a Araya. En Cultura encontramos ópera. Ariadne Auf Naxos abre en el auditorio el film. Y Janet Villes muestra sus obras en el Light Walking of Mars. En Deportes, Copa del Rey, en jornada deportiva, Cristo González participa en el triunfo del Real Madrid. Y el Club Deportivo Tenerife, fichado con Gilio y casi cerrada la llegada de Borja Lasso. Nos vamos. Nos vamos con la información meteorológica. Les dejo ya con Vanessa Luz Ravelo. Hasta mañana. Aquí habrá tertulia. José Carlos Alberto y Leopoldo Pérez, que se incorpora al programa. Hasta mañana, pues. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. A la espera de la entrada de más frío para finales de semana, hay que hacer mención a las bajas temperaturas que estamos registrando de madrugada, principalmente en las medianías. Esta misma mañana ha sido especialmente fresca y para el viernes y la próxima semana esperamos una buena bajada de los termómetros. Mientras tanto, para mañana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un día poco nuboso a despejado, salvo en el litoral norte, donde alternará con intervalos de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, y el viento soplará del nordeste flojo a moderado y será más intenso en costa sureste y punta noroeste. En costas norte y suroeste predominarán las brisas. Y mañana tendremos 10 horas y 28 minutos de sol. Amanecerá a las 7 de la mañana y 59 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 27 minutos.
En cuanto a las mareas, en el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 3 de la madrugada y 34 minutos y la siguiente pleamar a las 3 de la tarde y 56 minutos. La primera bajamar será a las 9 de la mañana y 45 minutos y la siguiente bajamar a las 9 de la noche y 49 minutos. Y la luna estará entre las fases de luna nueva y cuarto creciente. Esto es todo. Regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que descansen. Buenas noches. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.